Descansando en Dios. Mateo capítulo 13, versículo 52. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Jesús finaliza las parábolas del reino de los cielos con un símil del padre de familia. Va a verificar si entendieron las 7 parábolas que enseñan sobre el reino de los cielos. Para complementar las parábolas, hace un símil con un padre de familia que provee, capacita, anima, instruye y ayuda a sus hijos con el maestro bíblico en la iglesia. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya siendo así. Mateo capítulo 24, versículos 45 y 46. ¿Han entendido todo sobre las parábolas? Mateo 13, 51. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Jesús está preguntando si comprendieron las lecciones contenidas en las parábolas del reino de los cielos. El Señor estaba preguntando: ¿han entendido lo que he estado diciendo acerca del reino en estas parábolas? ¿Entendieron que predicarán el Evangelio, pero no todos responderán para dar fruto? ¿Comprenden que la actual forma del reino seguirá teniendo verdaderos y falsos creyentes? ¿Saben que la iglesia crecerá en cantidad desde lo más pequeño a ser multitudes? ¿Comprenden que los verdaderos creyentes seguirán creciendo en cantidad y que influenciarán el mundo? ¿Entienden que la falsa doctrina se infiltrará en la iglesia? ¿Entendieron el valor especial de la iglesia para Dios como un tesoro y una perla? ¿Ven que la separación final de los justos y los malvados es inevitable? ¿Y que el destino de unos y otros es eterno? Los justos para vida eterna y los malvados para el castigo eterno. Los discípulos respondieron que sí entendieron. ¿Y usted entendió las 7 parábolas del reino de los cielos? Jesús decide dar otra enseñanza con el padre de familia, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 2 versículo 16. Tesoros nuevos y viejos. Mateo capítulo 13 versículo 52. Él les dijo: por esto todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. El Señor se refiere a un escriba docto. La palabra usada por Mateo hace referencia a alguien que ha sido discipulado e instruido concretamente en los asuntos del reino de los cielos. El escriba era una persona especializada en la enseñanza de la ley, Marcos 1:22. En el tiempo de Jesús, los escribas enseñaban siempre las mismas cosas antiguas, todo lo correspondiente a las enseñanzas del Antiguo Testamento. A veces le agregaban las tradiciones de los ancianos, como si se tratase de mandamientos de Dios, generando cargas al pueblo. Los escribas estudiaban en escuelas rabínicas, y algunos se jactaban de haber estudiado con eruditos como Gamaliel. Pero el maestro de maestros capacitaría durante 3 años a sus discípulos que podían recibir el título de maestro de la palabra de Dios. El Señor los capacitaría para que fueran aptos para enseñar y predicar la palabra de Dios. 1 Corintios 16, 14. 1 Corintios 16, 16. Efesios 3, versículos 2 al 5. Efesios 4, versículos 11 al 13. 1 Timoteo 3, 2. 1 Timoteo 5, 17. Los discípulos, como maestros de la palabra de Dios, debían tomar de ella tanto la enseñanza del Antiguo Testamento como la recibida de Jesús y que luego pasarían a los libros del Nuevo Testamento. Al maestro o escriba docto también se le compara con un padre de familia, dueño de casa. La iglesia de Jesucristo es la casa y familia de Dios, Efesios 2:19. A esta familia debe conducirse como un buen padre conduce a los hijos en la casa, proveyendo, animando, instruyendo y ayudándolos en todo. El maestro en la iglesia, el pastor en la congregación debe dar no solo el alimento añejo, sino también el nuevo, lo que pudiera definirse como el alimento a tiempo, Mateo 24:45. Pablo enseñaba a los creyentes todo el consejo de Dios, Hechos 20:27. Los elementos para la enseñanza de la palabra son sacados del tesoro, que aquí se refiere al conocimiento bíblico guardado en la mente y el corazón del maestro. No solo usa cosas nuevas, sino que recuerda las enseñanzas anteriormente. Pablo dio ejemplo, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes
no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Hechos capítulo 26, versículos 22 y 23. La escritura no solo debe estar almacenada en la mente, sino en el corazón, permitiendo al maestro ser ejemplo de acuerdo a la palabra de Dios enseñada, porque el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6, versículo 45. El único modo de equipar a los santos para el servicio es mediante la instrucción bíblica, por lo cual el Señor da a la iglesia creyentes dotados con dones de enseñanza, Efesios 4, versículos 11 al 13. El maestro bíblico debe ser responsable y entender el compromiso asumido, recordando la advertencia: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago capítulo 3, versículo 1. Así que debemos prepararnos bien para enseñar la sana doctrina y ser un maestro que procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, según Timoteo capítulo 2, versículo 15. Descansemos en Dios, enseñando bien las Escrituras, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, según Timoteo capítulo 3, versículo 17. Dios te bendiga y te guarde.